Muy bien, estamos de vuelta en nuestro programa Ajedrez Sociopolítico. Miren, uno de los temas que ocupó las primeras planas y los noticiarios en todos estos días, en la semana que recién ha concluido, fue el tema de la ley de extinción de dominio. Nosotros hemos querido invitar a un experto en la materia, a un abogado con más de 35 años de ejercicio en la práctica del derecho, y hemos querido invitarlo para conversar con él y que por favor nos desmenuce qué es lo que hay detrás de esta ley de extinción de dominio, qué es eso de ley de extinción de dominio, con qué se come eso. Entonces nosotros hoy vamos a conversar con una persona que maneja el tema, que lo conoce, pero sobre todo que es mi amigo y es mi compueblano. Me distingue poder presentar y contar con la presencia de mi querido amigo Virgilio Peralta. Virgilio. Buenos días, Rafael Álvarez. Muy bien, muchas gracias, Virgilio. Gracias por aceptar nuestra invitación y por ser el primer invitado de este programa que precisamente hoy sale a la luz pública. Para mí, Rafael, es un honor que tú me hayas invitado a este tu primer programa. Sé que será un programa exitoso, como todas las cosas en que tú te ves envuelto, en que te ves involucrado. Y gracias por contar conmigo y por creer que yo puedo ayudarte en este asunto que tú quieres que le expliquemos a la opinión pública. Así que estamos a tu orden. Adelante, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, Virgilio. Mira, yo primero te voy a presentar como el escenario que yo observo en todo esto, para que luego tú a mí me desmenuces, para que quizás me diga de cuáles polvos es que nos vienen estos lodos. Yo observo que en esto de la ley de extinción de dominio hay más como una confrontación política que una discusión jurídica. Entonces veo que hay como si se ha estado mal orientando el debate en torno a la ley de extinción de dominio, porque aquí lo que vemos es dos partidos en pugna, fundamentalmente dos, PLD y PRM, en la que cada quien está moviendo su ficha del ajedrez conforme al interés inmediato que tiene en función de la ley. El PRM, por un lado, aprovecha la situación en la que está el PLD para vender el discurso del tema de la corrupción y querer aprobar una ley de extinción de dominio que de alguna manera perjudica en lo inmediato al PLD. Pero el PLD, que no se quiere quedar atrás y no se quiere dejar meter al medio por el PRM con esto de la ley, entonces viene y saca su ficha de esto y pone sobre la mesa la elusión fiscal. Entonces, yo quiero, Virgilio, que tú me lo expliques como el ABC de la escuela a nuestros amigos que nos ven en este momento. Primero, ¿qué es eso de una ley de extinción de dominio? ¿Qué es eso de la elusión fiscal? ¿Y cuál es la diferencia que hay con la evasión fiscal? Desenrédame esa tripa en este momento. Bueno, ojalá poder paso por paso ir explicando todas esas cosas que me preguntan. La ley de extinción de dominio es una herramienta que se hace necesario en estos tiempos de la criminalidad organizada, esa globalización que ha traído tantas cosas buenas, no dejó de lado traer también algunas cosas malas. Dentro de esas cosas malas de la globalización es que hoy tenemos una América Latina que es una de las zonas más peligrosas últimamente en los últimos tiempos, porque el crimen organizado, con todo ese caudal de recursos que provienen de los negocios ilícitos, ¿no?, del narcotráfico, la trata de personas y la misma corrupción, porque la corrupción se traslada de un país a otro y entonces eso ha fortalecido a esos niveles de corrupción y a esos niveles de impunidad que debe ser necesariamente enfrentado por leyes para ver de qué forma poder detener ese crimen transnacional. Entonces, en ese sentido, se ha hecho necesaria una herramienta que venga a frenar esas modalidades del crimen transnacional que hoy día permea la seguridad jurídica y la seguridad de
de Latinoamérica. Entonces, en muchos países, ya hoy tenemos 7 países que tienen su ley de extinción de dominio. Dentro de ellos está Perú, está México, está Argentina. Tiene un caso muy especial que por la rapidez con que se requiere la aprobación de esta ley, tuvo que hacerlo por un decreto del presidente. ¿Y se puede hacer por decreto? Bueno, en nuestro medio yo entiendo que sería inconstitucional establecerlo por decreto, pero parece que sus leyes lo permiten. Ahora bien, escúchame, Vigilio, porque tú dices en esto de lo de Argentina, tú dices, pero por la rapidez que quería hacerse. Y es que eso tiene que hacerse tan rápido. O por hermano, claro. Es que fíjate, ahora mismo la globalización ha globalizado el crimen. Y entonces tenemos organizaciones criminales que son las que imponen sus reglas. Y es una cuestión de extrema urgencia. Pero fíjate en nosotros no ha sido tan urgente. Esta ley de extinción de dominio es ahora que ha tenido en los últimos tiempos, después de 2 años de gobierno, el presidente Luis Abinader, el que tiene este tipo de alaracas. Es una ley que data del año 2014, que está en el Congreso. Pero ahora específicamente ahora, donde hay una situación de enfrentamiento entre el Partido de la Liberación Dominicana y el partido PRM y Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, se trata de que, primero, definir lo que es una ley de extinción de dominio. Una ley de extinción de dominio no es más que una herramienta, ¿no? Una norma procesal que tienda a enfrentar esta criminalidad organizada que se ha hecho tan poderosa, producto de esos ilícitos, y tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero que lo dedican, inclusive están más armados. Los criminales, los delincuentes están más armados que el propio Estado. No, y también lo dedican a financiar campañas. Y llevan presidente de la República. Llevan diputados, senadores, síndicos, regidores y todo. Sí. Aquí la prueba más elocuente es el Congreso nuestro. Ese mismo Congreso que hoy tiene la obligación de discutir, porque es una necesidad nacional, el hecho de que se apruebe una ley de extinción de dominio. Y te voy a decir por qué. Porque resulta que ahora mismo las herramientas jurídicas que tenemos no son suficientes para enfrentar esa criminalidad y enfrentar esa forma que tiene el crimen organizado, ¿no?, de producir dinero, mucho dinero. Fíjate tú que solamente por el tráfico ilícito de droga, fíjate, la República Dominicana se ha constituido en un almacén de droga, ¿no? Pero y escúchame que te interrumpa, porque, por ejemplo, tú has dicho algo que a mí me parece que es bueno como aclararle también a la gente. Se ha dicho, porque con la ley de extinción de dominio se va a recuperar todo lo que se han robado. Eso es tan fácil. No. O sea, eso es como la vena cuáquer instantánea. Se aprobó la ley y aquí inmediatamente ya se recuperó lo que se robó todo el mundo y vengan los bolsillos para el Estado. Lo primero es que la ley no tiene efecto retroactivo. Pero ese es otro tema. Si se trata de incluir en esa ley un aspecto de retroactividad, necesariamente el Tribunal Constitucional, y no solamente el Tribunal Constitucional, sino cualquier tribunal del orden judicial podrá declarar inconstitucional esa ley, porque es una ley que va a tener un efecto retroactivo y la ley no puede tener efectos retroactivos. Pero ellos hablan de querer aprobar de que cubra por lo menos de 20 o 30 años hasta la fecha. Bueno, ciertamente yo quería, Rafael, explicarte eso, de qué más bien lo que se esconde detrás de esas discusiones que a veces parecen bizantinas. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Porque es que real y efectivamente lo que queremos es una ley de extinción de dominio que se hace necesario. Fíjate, que nosotros aprobamos una ley de lavado de activos y no ha sido suficiente. Exacto. Porque la ley de lavado de activos ha dado su resultado, pero como quiera el crimen organizado sigue teniendo sus propiedades. Aquí, por ejemplo, se han dado casos de que aún aplicando la ley de lavado de activos, se han extraditado narcotraficantes reconocidos y van a Estados Unidos, hacen acuerdos con los Estados Unidos y vienen aquí a buscar sus bienes, siguen siendo millonarios. El delincuente, el narcotraficante se va y esa ley de lavado de activos no puede perseguirlo, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Con esa ley que tenemos de lavado de activos que no ha sido suficiente, hace falta otra herramienta. Y esa herramienta es la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque con esta ley se van a dar las herramientas necesarias al Poder Judicial
para que esos bienes ilícitos no puedan ser reclamados nuevamente por el narcotraficante o por el delincuente o por aquel que ha cometido actos de corrupción. No puede decir después que termine el proceso, decirle, no, yo quiero mis bienes. No, esos bienes van a ser incautados en favor del Estado, como lo dice el propio proyecto de ley, porque a todo esto, Rafael, yo no he respondido todavía a la pregunta que tú me has hecho. Y quisiera empezar a responder. Sí, vamos. Una ley de extinción de dominio es una herramienta por medio de la cual se va a establecer un procedimiento expedito en la justicia. Es solamente no contra la persona. Esa ley va dirigida solamente contra el patrimonio. El patrimonio. Y se está haciendo de una forma que no haya que esperar que esos largos y tediosos juicios terminen en la justicia para luego entonces reclamar los bienes. No, aquí es que inmediatamente se entienda y se pruebe que un bien fue obtenido con recursos ilícitos de todas esas acciones ilícitas, de toda esa criminalidad organizada, entonces ese bien podrá ser decomisado y una cosa importante, ese bien va para el patrimonio del Estado. Del Estado Dominicano. O sea, no va a ir en favor de terceros, sino, no es que una institución, por ejemplo, la Asociación de Campesinos Sin Tierra de San Juan de la Maguana, vaya a reclamar un bien. No, es el Estado Dominicano. Ahora el Estado Dominicano luego dispondrá de esos recursos para... Pero yo entiendo entonces que eso primero se agotará un proceso para poder como dividir, si es posible, cuáles son las cosas que realmente esa persona obtuvo de manera ilícita y cuáles son las cosas que tiene que son propias que tuvieron de manera lícita. Porque si, por ejemplo, Virgilio Peralta es funcionario, al llegar hace una declaración jurada de 200 millones de pesos, por ejemplo, cuando tú sales de ahí, deja la función, tu patrimonio aumentó en un 60% y ahora resulta que tú tienes 500 millones de pesos. Entonces yo entiendo, supongo, tratando de ser lógico, que hay que ahora investigar a ver cuáles cosas de ahí realmente son de manera ilícita para que eso se te pueda decomisar. O ese tipo de depuración no se haría. Bueno, es que realmente la ley no podrá ser una cámara de gas. O sea, yo creo que debe establecer un proceso y necesariamente existe lo que se llama la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, que es un aspecto con raigambre constitucional, que necesariamente esa ley debe respetarlo. Pero debo decirte, Rafael, que nosotros todavía no tenemos propiamente las posibilidades de hablar de una ley de extinción de dominio. Nosotros tenemos dos iniciativas legislativas que son las que se han filtrado y nosotros hemos conseguido alguna copia de esos dos proyectos de ley. Hay dos proyectos que han sido sometidos. El primero por el señor Antonio Tavera, que es el senador por la provincia de Santo Domingo, y hay otro proyecto de ley que sustenta el senador por San Juan, el senador arrepentido, ¿no? Miren qué cosa, ¿eh? El senador arrepentido. Oigan, ¿quién es que somete ese otro proyecto? Y a mí me trae a colación el tema de... El señor Félix Bautista. Me decía... Junto a Iván Lorenzo. Iván Lorenzo, y también está el senador por Barahona, del Castillo Pantaleón. Del Castillo Samiñón. Entonces, estos dos proyectos de ley, fíjate cómo es la cosa. Pero, escúchame, perdóneme que yo le interrumpa tanto a Virgilio, pero es que me llega una cosa. Félix Bautista somete el proyecto después que su patrimonio ya no puede ser investigado. Mira, le decía a mi difunto padre, que en paz descanse, que no se le puede temer cuando una prostituta decide convertirse en una mujer honesta. Y no hay problema, decía papá. Porque se honró. Se honró. Esas son las mejores mujeres después que se honra. Sí, entonces, eso es verdad. Félix Bautista parece ser que en sus adentros, ¿no?, tiene como una deuda social, ¿no? Y él está como arrepentido de esas cosas y quiere, obviamente, darle una norma como muestra de arrepentimiento, como es esta ley. Bueno, pues, sí, muestra de arrepentimiento cuando yo a él no puede. Pues exactamente. Entonces, porque no es retroactividad y lo de él ya un tribunal decidió que no. Correcto. Pero entonces nosotros tenemos esas dos iniciativas legislativas que han traído esta discusión que a veces es sin sentido, porque el Congreso Nacional, aunque hay macos y cacatas, ese Congreso Nacional está constituido por muchos tigres, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, tú tienes
muchos banqueros, de eso de Exacto, banca de banca de lotería, apuestas. banca de lotería. Y entonces muchas veces esas bancas son utilizadas para lavar dinero. Y entonces deben proteger su patrimonio, esa gente. Entonces tú tienes ahí los políticos, que son todos políticos, que también la actividad política es muy productiva y entonces también tienen que proteger sus bienes, ¿no? Es una situación como si ya han puesto a legislar a esta gente en su contra. Entonces, eso ha traído como consecuencia tantas dificultades, tantos obstáculos, y que cada día se convierten como insalvables, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo, además de lo que te estoy diciendo, de todos esos enfrentamientos que hay ahí, porque, fíjate, como un narcotraficante que llega a ser senador o que llega a ser diputado, que los hay, allá está preso en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, ahí lo hay. Entonces, ¿cómo es posible que me digan, bueno, mire, esta ley que vamos a aprobar, su patrimonio, mañana va a ser objeto de escarceo, ¿no? Y usted, esos bienes, podrán serle incautados y dejarlo en la pobreza. Bueno, yo lo pensaría, ¿no? Y por eso es que ha tenido tantos obstáculos. Pero además hay otra cosa que se agrega ahora. La discusión política que hoy tiene la ley de extinción de dominio es una situación que mantiene al PLD y al PRM y a Luis Abinader enfrentados, porque que se quiere utilizar ese mecanismo de la aprobación de la ley para luego eliminar contrarios. Fíjate que hoy dice la honorable magistrada Miriam Germán que hay que tener mucho cuidado con la aprobación de esa ley, porque puede ser utilizada como un mecanismo de extorsión. Sí. Entonces, fíjate dónde vamos, ¿eh? La República Dominicana necesita una ley de extinción de dominio, esa es la verdad, porque el crimen organizado cada día más hace que esta zona de Latinoamérica y específicamente nuestro país, la República Dominicana, tenga necesariamente que aprobar una iniciativa legislativa, una ley que pueda controlar necesariamente todo ese patrimonio que es capaz de hundir a cualquiera. Pero que la procuradora diga una cosa así. Bueno, es porque ella tiene sus informaciones de que esa ley puede ser utilizada para extorsión, pero además también para eliminar a los contrarios, ¿no? Por eso entonces, Virgilio, para nosotros ir cerrando, porque el tiempo se nos va a agotar. No me dijiste de qué tiempo, a veces uno Sí, se extiende mucho. El tema de la elusión fiscal. ¿Qué es eso de la elusión fiscal? ¿Con qué se come eso? ¿Y cuál es la diferencia con la evasión? Porque lo que se está diciendo que esa es el as bajo la manga que tiene el PLD para incluir al presidente de la República en medio del tema de ser investigado con la ley de extinción de dominio. Ciertamente, de eso se trata. Es innegable que ese es un proyecto del PLD. Ese es un proyecto originario del PLD, Sí. la extinción de dominio. En consecuencia, será un hijo legítimo del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿qué acontece ahora? Que el PLD ha dicho, espérate, como el presidente de la República, Luis Abinader, tiene un dinero en un paraíso fiscal, entonces nosotros queremos incluir en esa ley que va a tener efectos retroactivos, aunque digo como abogado que es imposible, pero el legislador tiene libertad para aprobar, son ellos que hacen las leyes. Exacto. Que la hagan inconstitucional, bueno, pues ya alguien se encargará de reclamar esa inconstitucionalidad. Entonces ellos dicen, bueno, esta es una forma de atacar al presidente de la República y al Partido Revolucionario Moderno, diciendo, bueno, está bien, de manera inocente, vamos a incluir este aspecto de elusión fiscal. ¿Para qué? Bueno, como el presidente de la República tiene su dinero fuera del país, entonces vamos a establecer en esta ley la elusión fiscal, para que el presidente de la República mañana también ese patrimonio se vea necesariamente perseguido por esta ley de extinción de dominio. ¿Por dónde está la diferencia entre elusión y evasión? El problema está en que la elusión fiscal es, por ejemplo, yo tengo que pagar unos impuestos, ¿no? Como todo dominicano debe pagar sus impuestos. Pero entonces yo evado, que sería, tú vas a decir, bueno, pues no me diga evade porque es evasión fiscal, pero que la elusión es una evasión fiscal, disfrazada. Es que la disfrazan, oye, hay muchas formas de disfrazar la evasión fiscal. Entonces el presidente ha cometido evasión fiscal. Elusión fiscal. Elusión. ¿Por qué? Pero tú dices que la elusión
es una forma de evasión. Sí, Entonces igual. el presidente ha cometido evasión fiscal, Evasión fiscal. teniendo el dinero en un paraíso fiscal. Que es lo que digo. Por ejemplo, cada quien puede hacer con su dinero legalmente lo que quiera. Porque son mecanismos legales también. Sí, porque es un mecanismo legal. O sea, él se lleva el dinero, que yo entiendo, bueno, una decisión suya, perfecto. Pero entonces usted como presidente de la República se lleva lo suyo. Entonces me pide a mí que yo invierta lo mío aquí. Pues yo me lo puedo llevar también. Ahora imagínate tú que todos los que tienen algún dinero, ¿no? Se lo lleven fuera del país. Explícame. Es una quiebra total de la actividad financiera, la actividad bancaria. Pero no es el tema que nos ocupa a nosotros. Es la elusión fiscal. Hoy el Partido de la Liberación Dominicana dice, bueno, mira, mi condición para aprobarte eso es que se incluya la elusión fiscal. Porque yo con eso te voy a perseguir a ti. Aunque se sabe que no solamente él está en esa situación, Sí. que hay muchos dominicanos que tienen su dinero en paraísos fiscales. De manera que de eso se trata. Pero hay una situación, mi hermano Rafael, es una pena, ¿no? Que la ley de extinción de dominio esté pasando por esos momentos difíciles. Yo creo que es una ley buena, que hay que consensuarla, ¿sí? Para evitar esos aspectos que mañana pueden hacer que esa ley vaya a los tribunales a ser declarada inconstitucional, porque último, perderíamos tiempo. Por último, ¿es orgánica o es ordinaria? Es orgánica. Y entonces, Es orgánica, te voy a decir por qué. La Constitución de 2010, más o menos, vamos a decirlo así, establece la creación necesariamente de una ley con esas características. En consecuencia, cuando una ley, la Constitución manda a que se establezca por ley, porque la Constitución no puede establecerlo todo. La Constitución dice, bueno, mire, es así, pero por la brevedad de la Constitución, ¿tú te imaginas que la Constitución de la República tenga que establecer todo? Sería, Claro. no sé cuántos volúmenes. Entonces dice, bueno, la ley de extinción de dominio está en la Constitución del 2010, en consecuencia es orgánica. Y al ser orgánica, entonces requiere una mayoría cualificada, lo cual no puede pasar ahora mismo el PRM con la mayoría que tiene, que es una mayoría simple. Entonces, por eso es que el PLD quiere que se diga que es orgánica y el PRM que sea ordinaria. Yo realmente creo que no es que el PLD diga, es que realmente es orgánica. Es orgánica. Es orgánica, y si no hubiese sido así, ya el PRM lo hubiese aprobado con su mayoría simple. Muy bien. Pero veo una intervención grosera, ¿no? de intereses foráneos, ¿no? Y veo también una intervención grosera muchas veces del Poder Ejecutivo, ya que dice, bueno, vamos a tener una ley de extinción de dominio sí o sí, y no es posible, hay que dejar que el Congreso Nacional legisle en ese sentido. Bueno, Virgilio, te agradecemos sobremanera que haya aceptado nuestra invitación. Te volveremos a invitar porque hay otros temas que nos interesa que podamos también abundar contigo. Así es que gracias por aceptar nuestra invitación y alguna exhortación final al respecto. Yo creo que conviene, ¿no?, hacer otro programa con esta ley porque por la brevedad del espacio que, ¿verdad?, en televisión el tiempo es muy corto. Yo creo que tenemos que, si a ti te parece, hacer otro programa. Claro. Porque hay muchas cosas de esa ley que quedaron que yo no tuve tiempo de explicarla. Y yo entiendo que otro programa sería muy importante. Pues bien, te comprometemos públicamente y en el aire. Y a ustedes, quédense ahí porque regresamos con mucho más contenido de ajedrez sociopolítico.